la gloria de Dios, lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos y lo que reflexionemos en la palabra sea para la gloria del nombre de Jesucristo. Le invito a abrir su Biblia en el libro de los Romanos. Como bien recuerda, iniciamos un estudio de la carta de los Romanos hace ya 2 domingos, siendo la primera predicación respecto de la introducción de qué era lo que venía en este libro. La semana pasada, ¿habrá algún hermano que se acuerde? Que hablaba del versículo 1. Amén. El origen del Evangelio. No el por qué. El por qué Pablo lo trata en toda la carta, sino el desde dónde. ¿Desde dónde se origina el Evangelio? Leíamos y entendimos que se origina en Dios. Y la gloria es para el Señor, porque es algo que por su gracia y por su infinita misericordia Él nos ha dejado. Así que vamos a continuar el día de hoy desde el versículo 2 hasta el 7, reflexionando en este glorioso evangelio que el Señor nos ha dejado. Así que Romanos 1, igual vamos a leer el 1 para recordar el contexto y vamos a avanzar hasta el 7. Luego vamos a orar y nos lanzamos con la predicación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le invito a orar. Amado Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Dios eterno, porque nos has permitido el día de hoy, Señor, en esta época, en este lugar, poder, Señor, reconocer que tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor amado, por estos versículos que hemos leído, porque sabemos que también la reflexión será de bendición para nuestras vidas. Permíteme a mí, Señor amado, poder articular bien las palabras, Señor, poder entregar bien las ideas, Señor amado, que tú has entregado desde tu corazón para el mío, Señor, para que también nuestra congregación sea bendecida, Señor, y pueda recibir tu palabra en su corazón. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, también more y obre, Señor, prácticamente en este momento en cada uno de los hermanos para que puedan recibir la palabra con alegría, con gozo y con entendimiento. Gracias, Señor amado, porque eres fiel y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. El glorioso evangelio del Señor. Es sublime poder predicar respecto del evangelio. Es algo maravilloso poder tener la palabra del Señor aún en nuestra época, poder anunciarla, poder predicarla, poder vivirla, poder disfrutarla. Es algo que a lo mejor en la misma época de Pablo era complicado porque la gente era perseguida. Al día de hoy tenemos la libertad de poder anunciar el evangelio. Qué mejor que estar el día, en este preciso momento, en la casa del Señor, recibiendo su palabra, junto a nuestros hermanos y disfrutando de lo que el Señor tiene para nosotros. El Señor hoy nos quiere mostrar cómo Pablo presentó el Evangelio a la iglesia de Roma, a una iglesia que él no conocía, pero que en estos 7 versículos él les entrega este tema principal, el Evangelio de Dios. Ya vimos el origen en el versículo 1. Ahora vamos a ver, versículo 2, la continuidad del Evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El glorioso evangelio encarnado en la vida, obra y persona de Jesucristo se sostiene en las firmes palabras de nuestro Creador, querido hermano. Las antiguas promesas de un Salvador eran evidentes y se hicieron realidad ante los ojos incrédulos de aquella generación de la época de Pablo, de la época de los demás apóstoles. Como nos recuerda Moisés en Números 23:19, la versión NTV lo voy a leer. Dios no es ser humano para que mienta o para que cambie de opinión.
¿Acaso Él no hace lo que dice? ¿O no cumple lo que promete? Las promesas del Señor hallan su cumplimiento en el tiempo perfecto, de la manera correcta y conforme a su santísima voluntad. Él siempre cumple lo que promete. No hay ninguna fuerza humana que pueda torcer su voluntad, ni ninguna fuerza espiritual que pueda alterar sus palabras. Las promesas del Señor son para siempre y se cumplen. Pero no hablamos respecto de las supuestas promesas que de repente nosotros mismos creemos que el Señor nos hace. Es que el Señor me tiene que bendecir porque soy su hijo. No, es que me va a ir bien porque yo voy a la iglesia. No se trata de eso. Aquí se trata de una promesa que trasciende un poquito nuestras ideas. Las promesas del Señor hallan su cumplimiento en la persona de Cristo Jesús. A lo largo de los tiempos, Él prometió la salvación. Desde Adán, Él prometió y aseguró que habría de venir un Salvador para la humanidad que estaba muerta en su pecado, que estaba totalmente separada de Dios. ¿Y cómo no habría de cumplirlo? ¿Cómo no habría de poder realizar lo que el Señor prometió en su palabra? Por eso hablamos de la continuidad del Evangelio, porque no son solo promesas hechas en el Antiguo Testamento, sino que tienen su cumplimiento en el Nuevo y en el día de hoy. Amén. Por lo tanto, confía, tú, querido hermano, que me escuchas el día de hoy, confía en estas palabras. La salvación del Señor ha llegado a tu vida por obra, gracia y misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros no lo buscamos, no fue por nuestro conocimiento, por nuestra fuerza, sino porque desde antes que tú y yo existiéramos, el Señor ya tenía esto planificado. Estas promesas tendrían su cumplimiento y lo tuvieron en la persona de Cristo Jesús, que Él había prometido. El Señor prometió la salvación y la salvación ha llegado a tu vida en la forma del Evangelio, en la forma de la persona de Cristo Jesús. Aleluya y gloria al nombre del Señor por la salvación que Él nos ha entregado, querido hermano. ¿Cómo prometió el Señor esto que Él realizaría? Dice el versículo, por sus profetas. Amén. La voz de Dios resonaba en el mundo antiguo a través de los labios y de la boca de sus profetas, personas que Él capacitó, que Él llenó de su Espíritu Santo para poder entregar su mensaje. Ellos se convirtieron en heraldos y portadores del Evangelio. Sin embargo, ellos no vieron el cumplimiento de estas promesas, sino que por fe abrazaron la profecía, sabiendo y conociendo que el Señor no miente, que el Señor no falla, sino que en algún momento Él habría de realizar estas promesas. Llegaría un día en que el Salvador del mundo se iba a encarnar en la persona de Jesucristo. Esto es lo que anunciaron los profetas. El Señor utilizó y capacitó a estos hombres, querido hermano. Y en cada época, en cada rincón de la historia, Dios ha hablado a su pueblo. Antes habló por los profetas, habló por el Hijo. Y el día de hoy nos habla a través de Él. Continúa diciendo el versículo que Él había prometido antes de sus profetas en las santas Escrituras. Desde la antigüedad el Señor habló a través de sus profetas, pero hoy en día no vemos profetas anunciando. ¿Por qué? Porque aquí está su palabra. Aquí quedó la revelación especial del Señor. Él nos habla hoy a través de su palabra, la cual nos muestra la vida, obra de este personaje que fue prometido para salvar a la humanidad de esta condenación eterna. La Biblia nos habla de Jesucristo. La Escritura nos habla de Jesucristo. Es su centro y su principal mensaje. Ha alcanzado el día de hoy su mensaje la plenitud en Cristo Jesús y quedó plasmado en la Escritura, querido hermano. La promesa eterna de salvación toma forma corporal y tangible en la persona de Jesucristo. Este mensaje de redención que estaba en el Antiguo Testamento, al día de hoy ilumina el Nuevo en la persona de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor porque nos habla de Jesucristo y no nos habla de otra cosa, ni se toma el tiempo para tratar de enseñar otras cosas. Habla de Jesús. Y esta continuidad del Evangelio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo y hasta el día de hoy nos muestra la misericordia del Señor y nos muestra su asombrosa fidelidad.
No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha prometido. Él habló de un Salvador en el Antiguo Testamento. Y el día de hoy, ese Salvador ha cambiado nuestra vida, la tuya, la mía y de todos los que hemos creído en el nombre de Cristo Jesús. Y nos permite ser hijos de Dios. Todo el relato de la Escritura entonces converge en este acto supremo, la entrega de un Salvador, quien dio su vida en rescate por ti, en rescate por mí. Tan perfecta es la continuidad de la Escritura, querido hermano, que en cada página que usted busque nos va a hablar de la cristología, nos va a hablar de las enseñanzas de Jesucristo. Desde la primera página en adelante hasta la última, nos va a hablar de Jesucristo. ¿Deseas conocer a Jesús? Anda a la Escritura. Ve, léela, tómala, disfrútala. ¿Buscas entender cómo agradar a Dios? Anda a la Escritura. ¿Anhelas comprender cómo la profecía del Salvador se desarrolló a lo largo de la Escritura? Ve a la palabra, allí está la respuesta. El Señor no va a dudar en hablarte a través de Cristo Jesús, en su palabra. Por lo tanto, la Biblia es más que un libro. La Biblia es el medio que Dios nos ha dejado para conocer la persona gloriosa que Él había prometido para nuestra salvación, para guiarnos hasta su corazón y hasta sus promesas que estaban desde tiempos eternos. Nos habla de Jesucristo. Versículo 1 entonces, el origen del Evangelio. Versículo 2, la continuidad del Evangelio. Versículos 3 y 4. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿De quién nos habla del Evangelio? De Jesucristo. Jesús, en este punto vamos a ver que Él es la esencia del Evangelio. Es la materia prima, única y vital del Evangelio. Jesús es el corazón palpitante de las buenas noticias. Él es la buena noticia, le estaba enseñando Pablo a los romanos. El glorioso Evangelio de Dios tiene una esencia única. Un alma que lo atraviesa desde el principio hasta el fin de la Biblia. Y esa esencia tiene un nombre, Jesucristo. Jesús es el centro del Evangelio. No hay nadie más importante respecto del Evangelio que la persona de Jesucristo. Pablo le está diciendo a los romanos, en este saludo, recién en este saludo del libro, esta verdad inconmensurable. Jesús es el centro del Evangelio, querido hermano. Las buenas noticias de salvación no giran en torno a ti, no giran en torno a mí, no giran en torno a mi paso de fe para aceptar al Señor, sino que giran en torno a Jesús, a Jesucristo. Él entregó su vida para que pecadores como yo, al día de hoy, podamos ser hijos de Dios, podamos conocer las Escrituras y podamos conocer este glorioso Evangelio que el Señor nos ha dejado. Nosotros que estábamos destinados a una eterna separación de Dios, el Señor nos miró con misericordia, nos amó desde la eternidad, nos escogió en su santo amor para entregar su vida por nosotros y darnos entonces esta nueva condición de hijos del Señor. El Evangelio gira en torno a Él, querido hermano. Quizás podríamos pensar, pero ¿y qué le añado yo al Evangelio? Nosotros le añadimos el pecado, hermano. Nada más que eso. La obra completa es del Señor. Todo gira en torno a Él. Todo trata de Él. Todo habla de Él. La Escritura nos habla acerca de Jesucristo. Las profecías son acerca de Jesús. Todo es en torno a la persona de Jesucristo. Él era el único capaz de liberar tu vida del pecado. Era el único capaz de sostener nuestra fe en Él. Sin Él no hay fe, no hay esperanza, no hay salvación, no hay profecía, no hay escritura. Sin Cristo Jesús no hay evangelio. Él es el centro. Sin Él no hay fe, no hay esperanza, no hay vida eterna. Jesús es la esencia del evangelio, querido hermano. Sin Él, ninguna persona en ninguna época de la historia, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, podría llegar a creer en Dios. Sin Cristo, nadie puede acercarse al Padre. ¿Es por qué? Porque Él es la esencia, es el centro del Evangelio. Por eso, como decíamos la semana pasada, cuando prediques el Evangelio, cuando le hables a alguien de Jesucristo,
precisamente Jesús tiene que ser el centro de tu mensaje. No las anécdotas, no el sueño que tuviste, no la experiencia. Jesucristo, Él es el mensaje. Y el Espíritu Santo se va a encargar de hacer el resto de la obra en la persona, en su tiempo y de la manera perfecta. Él es la piedra angular del plan redentor de salvación, querido hermano. Por Él podemos alcanzar el cielo. Por Él podemos conocer al Padre. Por Él podemos amar a Dios. En Él gira toda la historia de la salvación, querido hermano. Jesucristo es el centro y la esencia del Evangelio. Y aún más, la resurrección del Señor Jesús, como lo que vinimos a hacer en la mañana en nuestra Santa Cena, recordar, hacer memoria de esta obra del Señor, es la confirmación absoluta de nuestra fe, querido hermano. Es la evidencia viva de que Jesucristo es el centro y la esencia del Evangelio. Acerca de su Hijo, dice el versículo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro. Pablo está haciendo propio el nombre de Cristo. Él se está haciendo parte del Evangelio. Y cuando dice nuestro Señor Jesucristo, envuelve tanto a los cristianos en Roma como a todos nosotros que creemos en una misma realidad que se compone de al menos 5 elementos súper importantes, hermano querido. Una misma condición. Dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda lo que hablábamos la semana pasada respecto de por qué se decía Señor o por qué Él se decía siervo del Señor? Nos da la condición de esclavos de Cristo, pero esclavos por amor, entregados a nuestro Señor. Nos entrega en esta misma realidad una calidad a todos los cristianos, tanto a los de Roma como a nosotros, hijos del Dios viviente, adoptados por pura gracia y misericordia del Señor. Nos da una misma eternidad a todos, redimidos y salvos por Jesús para estar una eternidad con nuestro Señor. Nos entrega también en esta realidad una misma misión, mensajeros de la esperanza, llamados a anunciar y a proclamar el nombre de Jesucristo y que solo en Él hay salvación para las almas que estaban perdidas. Y además un mismo deleite, adoradores de Dios. Nuestra alma encuentra reposo en alabarle cada día, en cada momento y cada tiempo. Y no confunda la alabanza y la adoración con las canciones, hermano querido, sino que es la actitud, es su forma de vida. Somos adoradores, dice la Escritura, en espíritu y en verdad, porque a eso le agrada al Señor. Por lo tanto, Jesús es la esencia del Evangelio, es la piedra angular de su palabra, es el centro y el corazón palpitante de las buenas nuevas de salvación. Jesús es el mensaje de salvación y a Él le debemos toda la gloria y le debemos toda la honra, el respeto y el honor, con la más profunda adoración y devoción, querido hermano. Continúa diciendo el versículo, que era del linaje de David según la carne. Esto igual es interesante que lo introduzca dentro de la presentación, Pablo, porque el Cristo debía cumplir algunos requisitos para ser conocido efectivamente como el Cristo, porque antes de Jesús muchos salieron a decir que eran el Cristo prometido. En este mensaje Pablo está revelando las credenciales de Jesús como el Cristo, la esencia del Evangelio, aquel que conforme a las profecías que hablábamos en la continuidad del Evangelio, debía ser cumplido, debía ser descendiente del rey David. Y si nosotros nos ponemos a buscar en la Escritura, ¿qué es lo primero que nos muestra el Evangelio de Mateo y Lucas? La ascendencia del Señor Jesús. Y ambas llegan hasta David. Es glorioso que el Señor Jesús en su humildad vino a este mundo revestido de una humanidad. Vino de carne y hueso, tal y como nosotros lo somos, pero cumpliendo las profecías. Nacido de la casa de David. Él venía con la herencia del rey que él era. Por lo tanto, vino a cumplir en todo sentido el propósito del Padre, desde su nacimiento, desde su ascendencia hasta su muerte en la cruz. Él era el prometido del Señor. ¿Y para qué vino? Bueno, para rescatarnos de las garras del pecado. Desde la eternidad hasta su nacimiento, el Señor, según las palabras de Pablo, el Señor Jesús cumple las profecías para ser el Cristo. La conexión entre el Salvador
Y el linaje de David, querido hermano, destaca la fidelidad de Dios porque en cada palabra de la Escritura y en cada promesa Él muestra su amor incondicional. No por nada está el relato de David en el Antiguo Testamento. No por nada se nos muestra a sus descendientes. No por nada se nos habla de que el Cristo debía venir de su casa. Porque Jesús lo iba a cumplir todo. Jesús, la esencia del Evangelio, vino a cumplir con toda la profecía del Señor. Dice el versículo que fue declarado Hijo de Dios con poder. Con esta declaración, el apóstol nos revela una verdad gloriosa. Jesús, la esencia del Evangelio, no estaba limitado a la humanidad como nosotros. En el momento de la resurrección, Él rompió todas las barreras y trascendió la carne para regresar a la gloria que por la eternidad Él había tenido. No es que aquí fue declarado Hijo de Dios, sino que se estaba haciendo evidente lo que Cristo Jesús era desde la eternidad, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y esta misma expresión Hijo de Dios nos revela la naturaleza divina de Cristo. Y cuando habla de descendiente de David, nos habla también de la naturaleza humana. Lo describe como verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Jesucristo, en esta doble naturaleza, cumplió perfectamente su misión y todas las profecías que el Señor había anunciado respecto de aquel Salvador prometido, de quien era la esencia del Evangelio. Jesús, querido hermano, es la buena noticia que anunciaron los profetas, que anunciaron los apóstoles y que al día de hoy, por la misericordia del Señor, anunciamos nosotros su iglesia, Jesús. Y termina diciendo el versículo, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El apóstol revela la infinita fuerza de la naturaleza del Señor Jesús, el Hijo de Dios. En ese Espíritu eterno, Él hizo posible que Jesucristo no fuera atado por la muerte, sino que en su resurrección, Él convirtió toda su obra y toda su vida en una prueba irrefutable de su identidad como Hijo de Dios. Y por lo tanto hace que nuestra fe sea más viva que nunca, querido hermano. Él no fue a morir a la cruz del Calvario por gusto, fue para salvarte a ti, querido hermano, fue para salvarme a mí. Por lo tanto, no llegó a ser hijo de Dios en ese momento, era desde la eternidad. Y esto fue la prueba irrefutable de que Jesús es el Hijo de Dios. Como bien lo expresó Pedro en Hechos 2:24, a quien Dios resucitó, librándole de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Quizás nosotros nos abrumamos cuando pensamos en la muerte o cuando pensamos que cerca de nuestra propia vida está la muerte. Pero Jesús, la esencia del Evangelio, la venció, querido hermano, y venció las consecuencias eternas del pecado. Gloria al nombre del Señor. El origen del Evangelio, la continuidad del Evangelio. Y versículos 3 y 4, la esencia del Evangelio. Jesucristo, la esencia del Evangelio. Aleluya. Versículo 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La amplitud universal de este glorioso Evangelio, querido hermano. Por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice Pablo. El apostolado, este nombramiento que hizo el Señor, para Pablo no era fruto de su propia aspiración o una invención que él tenía o porque quizás quería parecerse a los demás apóstoles, sino que dice claramente que lo recibe de parte del Señor y por la gracia de Jesucristo. Y además fue llamado, mencionado, nombrado y declarado apóstol para cumplir con su misión, porque él reconoce que es un regalo inmerecido, sí, pero también dice que es por el Señor, no es por él, no es porque él fuera digno de ser llamado, es por la obra de Jesucristo, querido hermano, aún siendo indigno, aún siendo pecador, aún siendo la basura que él se sintió en aquel momento, recordando que perseguía y mataba a los cristianos, el Señor lo llamó. Pablo, ¿sabe lo que significa? Pequeño. Él quizás se sentía el más pequeño de todos los apóstoles, pero en esa condición, aún con su pasado marcado por la muerte, el Señor lo apartó. Por eso él dice, por gracia
De parte del Señor Jesús recibí el apostolado. En esta gracia y en este llamado, Pablo encuentra su propósito: anunciar las buenas nuevas de salvación a las naciones. Por eso estamos hablando de la amplitud universal del Evangelio. Dejó de estar solamente para el pueblo de Israel, sino que se amplió, según las mismas profecías de la Escritura, a todo aquel que cree, a todo aquel que el Señor tenía destinado y predeterminado que creyera en su nombre. Continúa diciendo el versículo: para la obediencia a la fe. Y a primera vista nos podría parecer algo contradictorio. ¿Cómo, Pablo, estás hablando de gracia y no estás hablando de obediencia? ¿Cómo es la cosa, Pablo? Querido hermano, esta aparente paradoja en este sentido nos revela solamente la falta de entendimiento que como personas tenemos de la obra del Señor y de la inmensidad del Evangelio. Primero, Pablo se identificó como esclavo de Jesucristo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un esclavo, un siervo? Obedecer a su amo, cumplir con su voluntad. Habló también de ser llamado apóstol. Como apóstol tenía una tarea que era predicar el evangelio a las naciones. Debía obedecer. Y también Pablo describió al Señor Jesucristo como su Señor. Y un Señor con toda la autoridad, ¿qué es lo que merece? Lealtad y obediencia. La gracia de Dios y nuestra obediencia no se excluyen entre sí. No es que sean polos opuestos y no, porque soy salvo, yo no tengo que obedecer nada del Señor porque, gloria a Dios, porque Él me salvó. La gracia nos llama, nos redime y nos da un propósito. Y nuestra obediencia, querido hermano, es nuestra respuesta a ese llamado divino que por gracia y misericordia el Señor realiza. Entonces, todo lo que hacemos es en gratitud al Señor. Si predicamos el Evangelio es porque simplemente estamos obedeciendo el mandato del Señor, pero también lo hacemos por amor y lo hacemos para la gloria del nombre del Señor. En todas las naciones, por amor de su nombre. La grandeza del nombramiento de Pablo, querido hermano, radica en el cumplimiento de las profecías del Señor. Él anunció desde el Antiguo Testamento que un día gente que no era su pueblo iba a ser llamado pueblo suyo. Gente que no creía en el Señor iba a terminar creyendo, profetizando, predicando y anunciando el Evangelio. Él estaba llamado a predicar el Evangelio a los gentiles, a los no judíos. Y Pablo, con la gracia y misericordia del Señor, obedece al llamado de Dios. Amplía de esta manera el Evangelio, que estaba para el pueblo de Israel en ese entonces, a todas las naciones. Y por esa misericordia del Señor, el día de hoy tú y yo, al final del mundo, podemos conocer el nombre del Señor. Hermano, dígame si esto no merece la gloria para el nombre del Señor. La palabra de Dios se amplió universalmente y llegó a nosotros, llegó a mí, imagínese. Llegó a usted en esta época, 2000 y tantos años después de que pasaran estos acontecimientos. Su palabra se mantiene fiel y se mantiene firme porque el Señor en su glorioso mensaje tenía destinado que el día de hoy nosotros pudiéramos creer en el Evangelio. Hermanos, si esto no es un milagro del Señor, no sé qué es. ¿Cómo puede ser que este mensaje, que su palabra al día de hoy esté? Es porque es del Señor. Pablo cumplió y obedeció el propósito del Señor. Por lo tanto, por esa obediencia, al día de hoy nosotros podemos creer. Aleluya. Entonces Pablo no solo obedece el mandato por ser y reconocerse un esclavo de Cristo, sino que lo hace por amor genuino, por un ferviente deseo de servir a su Señor y se deleita en su tarea asignada. Podemos contar quizás cuántas veces Pablo fue azotado mientras predicaba, cuántas veces fue encarcelado, fue torturado. Al final fue muerto por lo mismo, pero él con gozo y con deleite cumplía la tarea de su Señor, predicar el Evangelio. Anunciarlo era un deber para el apóstol, era un acto de amor, un reflejo del perfecto amor de Cristo, que es la esencia del Evangelio. Transformó su vida y le dio esta misión sagrada. Gloria a Dios porque nosotros también tenemos esta misión, querido hermano, anunciar el Evangelio de Jesús. Hasta aquí conocemos entonces el origen del Evangelio, la continuidad del Evangelio, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo y hasta el día de hoy.
La esencia del Evangelio, que es Jesús. Al final se las voy a preguntar, así que póngale atención. La amplitud del Evangelio, ¿por qué? Porque se extendió universalmente a todas las naciones. Y nos quedan dos puntos que ver. Versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Versículo 6 nos habla de los destinatarios del Evangelio, entre los cuales estáis también vosotros. Los romanos eran también llamados por Cristo para obedecer a la fe. En este saludo de presentación de la carta del apóstol Pablo, él está enseñando que como creyentes, los hermanos que estaban en la iglesia y en la ciudad en Roma, también debían poner su vida en servicio al Señor. Y lo interesante dice después, llamados de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Ahí le hice un spoiler. En esta expresión encontramos la misma idea del versículo 1 para los que estuvieron la semana pasada. Recuerda que hicimos un paralelo para entender cuando decía llamado a ser apóstol. Recuerda que hablamos de la boda, del matrimonio, cuando el juez la ceremonia dice, y ahora los declaro, ya. Es lo mismo, el Señor decía, le dijo a Pablo, no estás llamado a ser en algún momento apóstol, eres nombrado y declarado apóstol por la gloria de mi nombre. Aquí es exactamente lo mismo, porque las palabras a, ser, no están en el griego. Fueron añadidas después según las traducciones para ir entendiendo de mejor manera el lenguaje. Por lo tanto, el versículo debería ser, versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo, nombrados de Jesucristo, declarados de Dios. Lo que está haciendo es que está hablando de este cambio de pertenencia. Les está diciendo, oye, ustedes romanos ya no son del pecado, son de Dios, son de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Pablo les recuerda esta verdad esencial, que esta dignidad no proviene de ellos, ni provendrá en el futuro, sino que desde antes de la eternidad estaban destinados a ser hijos del Señor. Gloria al nombre de Dios. Cristo los rescató y los llamó. Él los declara de su propiedad. Hermano querido, y también tú, también yo. Somos llamados de Jesús. Somos nombrados propiedad del Señor. Por la gloria y por la misericordia ya no pertenecemos al pecado. Ya no pertenecemos a las tinieblas. Pertenecemos a Jesucristo. Los destinatarios del Evangelio entonces son aquellos que son declarados de Dios, nombrados como hijos del Señor, hermano, y por la gloria de Dios, ahí estamos nosotros también. El origen del Evangelio es Dios. La continuidad del Evangelio, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. La esencia, que es Cristo Jesús y nadie más. La amplitud universal del Evangelio, desde Israel para las naciones y al mundo entero. Y los destinatarios del Evangelio. Todos aquellos que han creído en el nombre de Cristo por la obra y misericordia de Dios. Y versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí podemos encontrar los resultados del Evangelio, querido hermano. A todos los que estáis en Roma, ¿qué dice? Amados, amados de Dios. Aquí no dice llamados a ser amados de Dios, sino que aquí lo traduce literalmente como la otra frase. Amados de Dios. Con estas palabras, Pablo afirma una verdad trascendental, querido hermano. Todos los miembros de la iglesia en Roma que recibían este mensaje eran hijos del Señor y eran amados de Dios. Gloria al nombre del Señor. El Evangelio de Dios, con su poder totalmente transformador, tiene la capacidad de elevar al ser humano de un estado de muerte espiritual a una condición de amado por Dios. Gloria a Dios, porque solo Él podía realizar esa obra con este glorioso Evangelio de Jesucristo. Esto no es por mérito humano, recuérdelo, es por la obra de Jesucristo. Qué gran diferencia hay entre amar y no ser correspondido, y ser amado y corresponder. Al día de hoy usted le corresponde al Señor, Él lo ama,
lo ha amado desde siempre, aún en nuestra condición de pecadores, aun cuando estábamos totalmente apartados y alejados de su gloria, aun cuando estábamos destinados a una muerte eterna, separados de Dios, Él nos amó. Y en esta su gloria cumplió sus promesas. Y por su glorioso evangelio, al día de hoy, hermano querido, puedes llamarte amado de Dios. Pastor Marcelo, eres amado de Dios. Harold, eres amado de Dios. Hermana Génesis, eres amada de Dios. Todos los que creemos en el nombre de Jesucristo, por la gloria del Señor, somos amados de Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero no queda ahí el versículo. Los resultados del Evangelio. Dice, llamados a ser santos. Una vez más, hay dos palabritas que tenemos que sacar de esta frase. Y no decir llamados a ser santos, llamados santos. Declarados santos por la gloria del Señor. Pero no se refiere a que te convertiste en cristiano y ya no pecáis más. Ya no hay más pecado, ya... No, vamos a seguir luchando día a día con nuestros pecados, con nuestra naturaleza pecaminosa. Mientras estemos en este mundo material, vamos a seguir luchando contra el pecado. Vamos a seguir luchando contra nuestros deseos que están totalmente apartados del Señor. ¿A qué se referirá entonces a que somos llamados santos? El Señor nos ha declarado de su propiedad. Nos ha apartado y nos ha consagrado para su causa, para su obra, para su evangelio y para pasar una eternidad con Él. Ya no pertenecemos al pecado, como lo decíamos. El resultado del evangelio es que Dios te ama y Dios te aparta del mundo para una eternidad con Él. Gloria al nombre del Señor. Recuerde que esto es una condición adquirida y solamente por los méritos y por la obra del Señor Jesús. Pablo presenta este glorioso evangelio a través de los 6 puntos que les dice a los romanos no pueden olvidar. Si yo les voy a mandar tremendo tratado teológico, este es el inicio y tienen que aprenderlo, tienen que entenderlo porque yo les voy a hablar de este glorioso evangelio en todo lo que resta de la carta. Debían tener la verdad de las Escrituras y debían comprender por qué Pablo le estaba predicando y le estaba anunciando el evangelio a través de la carta. Y aquí necesito su participación, hermano. El origen del evangelio. ¿De quién es el evangelio? De Dios. Pertenece a Dios. La continuidad del evangelio. ¿Se refiere a qué cosa? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo y nuestros días. Gloria a Dios. La esencia del evangelio, ¿quién es? Jesús. La amplitud universal del evangelio. Desde el pueblo de Israel para las naciones. Y llegó hasta nosotros. Gloria a Dios. Los destinatarios del evangelio. Los amados por Dios. Y los resultados del evangelio mencionamos 2. ¿Cuáles eran? Amados por Dios y apartados para Él, llamados santos. Gloria al Señor, porque hemos pasado de esta condición de pecadores, de muertos, a la condición de santos, de apartados para el Señor y por el Señor, querido hermano. Para ir finalizando, el Evangelio de Jesucristo entonces es el núcleo de la fe cristiana. No puede haber un evangelio sin la persona de Jesucristo. Él es la esencia de la redención y la prueba misma de que las promesas de Dios se cumplen desde la eternidad y hasta la eternidad. Jesús, el Hijo de Dios, fue el Salvador prometido. Y en su resurrección vence las cadenas de la muerte y nos compra, nos asegura como parte de su propiedad todo lo que somos, pensando en esta nueva condición, salvados, es por la obra y por la gracia de Dios. El resultado de este sacrificio, de esta muerte terrible y horrorosa que pasó nuestro Señor en la cruz del Calvario, es que somos hijos de Dios. Y como Pablo estamos llamados a proclamar este mensaje. No hagamos oído sordo, querido hermano. Para poder aplicar, necesitamos profundizar en nuestra relación personal con el Señor. Necesitamos profundizar cada día. No podemos seguir siendo cristianos nominales, cristianos de domingo, algunos cristianos de miércoles. Necesitamos ser cristianos toda nuestra vida.
Dediquemos tiempo a leer la palabra. Sacrifiquemos tiempo, quizás, de Instagram, de Facebook o de las redes sociales para buscar al Señor en la Escritura, querido hermano. Busquemos ahí su carácter, su enseñanza, su obra, su gloria, su maravilla, su evangelio. Oremos constantemente, fervientemente agradeciendo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Fortalezcamos nuestro vínculo con el Señor. Reconozcamos, así como Pablo, nuestro llamado y nuestra misión. Él se entendió como siervo, como apóstol del Señor, lo que implicaba obediencia. Y nosotros también, para todos, tanto los jóvenes como los adultos, necesitamos reconocer nuestro llamado y nuestra misión. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que le sirvamos, que le amemos, que anunciemos su palabra, que seamos buenas personas, que amemos, que practiquemos su evangelio. Necesitamos vivir en gratitud también. Recordemos que todo lo que somos por la gloria del Señor es porque Él obró desde la eternidad y hasta el día de hoy por siempre. Necesitamos caminar en santidad, querido hermano. Aunque no somos perfectos, aunque somos pecadores, el Señor cada día nos va dando de su gracia, de su palabra, de su conocimiento, para que podamos obedecerle en santidad. Compartamos el Evangelio sin temor. Como Pablo, dejemos que nuestra vida, nuestras palabras, nuestras obras reflejen el nombre de Jesucristo. Y por último, como amados del Señor y como apartados y consagrados para Él, confiemos en la fidelidad de Dios, porque sus promesas son eternas. Él ha prometido estar todos los días contigo. Él ha prometido que cada situación que vivas puedes atravesarla con Él. Él te va a guiar. Por lo tanto, necesitamos confiar en la fidelidad del Señor. No es solo la salutación entonces de Pablo en estos primeros 7 versículos, sino que está dando el encuadre de toda la teología que le va a entregar a la iglesia en Roma. Tuvimos que separar en 2 domingos el mensaje, pero fue de bendición. Ha sido para la gloria del Señor y nos ha permitido conocer que el libro de Romanos trata acerca del glorioso evangelio de Jesucristo. Amén. Hermanos, le invito a ponerse en pie. Vamos a orar por la palabra.